Capítulo 3. Soren sonríe. «Mami», me dijo, «cuando sea mayor tendré una casa con 8 dormitorios, y tendrá 6 camas para mis 12 hijos, y habrá un dormitorio para mí y Sealand, y una cama para mi esposa y otra para la suya, y todos viviremos juntos». Eso es lo que me comentó mi bebé, mi Soren. Él es tan solo 14 meses y medio más joven que su hermano mayor. Y déjame contarte sobre tener 2 bebés en poco más de un año. Esto tiene su efecto en el cuerpo de una chica. Recuerdo haber intentado recorrer el pasillo de un avión a fin de cumplir con un compromiso para cantar cuando estaba a pocas semanas de alumbrar a Soren. Aunque la fecha quedaba aún tan lejana que mi médico no vio motivo alguno para desaconsejarme el viaje, y no había razón para que no volara. Mi silueta era un poco más espectacular que la de cualquier chica en esta fase del embarazo. Para alguien a quien siempre habían considerado menuda, era un choque con la realidad. Mi vientre y mis caderas se iban golpeando contra los asientos de la aeronave mientras yo intentaba maniobrar por el pasillo. La gente me miraba con fascinación y horror, y estoy segura de que ya se imaginaban presenciando un nacimiento en directo en el aire una vez acabado el servicio de café y bebidas. El peso de mi cuerpo casi se había duplicado durante el embarazo de Soren. Por el tamaño de mi barriga sabía que sería un bebé considerable. Lo que desconocía era el corazón tan grande que tendría, su amor por su hermano mayor. Soy la más pequeña de mi complicada familia. Tengo 2 hermanos mayores del primer matrimonio de mi madre. Tengo un hermano y un par de hermanas del primer matrimonio de mi padre. Soy la única hija nacida del matrimonio de mis padres entre sí, de modo que ocupo un peldaño interesante en la escala del orden de nacimiento, la más pequeña y única, pero no al estilo de una familia moderna. Mi esposo, Nick, también es el hijo menor de su familia, y dado que es 7 años más pequeño que su hermano mayor, también entra un poco en esa dinámica de hijo único. De niños, su hermano parecía vivir en un mundo que Nick no compartía en realidad por la diferencia de edad. Conozco algunos que creen en todo ese rollo del orden de nacimiento, convencidos de que ha formado poderosamente su personalidad y sus motivos. Otros creen que no les ha afectado demasiado. En mi caso, me encantaba ser la hermana menor, la niña pequeña. Me hacía sentir especial en la mecánica de una familia desconcertante. Me proporcionaba la sensación de tener un lugar en una enorme familia extendida. Mi padre es el hijo del medio de una familia de 10 vástagos, y mi madre es la hija del medio de 7 hermanos. Había cosas en ese papel que yo consideraba como parte de mí misma. Cuando Soren llegó, era el bebé de la familia, el reflejo más joven de su hermano mayor. Me imaginaba un día en el que Sealand le enseñara las cosas de chicos, cuando lo tomara bajo su ala y le enseñara los tejemanejes para hacer los deberes de matemáticas, llamar a una chica linda de la escuela o afeitarse mejor. La función del hermano mayor con el hermano menor. Sin embargo, esos papeles fueron haciéndose más complicados a medida que los niños crecían. Soren empezó a hablar primero, juntando palabras y frases más difíciles. Interactuaba más. Desde una edad más temprana era tranquilo y sociable, y comprometía a las personas con la facilidad de un político nato. Sus habilidades sociales contrastaban con el acercamiento más reservado de Sealand a las personas y las situaciones nuevas. Al ser de edades tan próximas, las personas pensaban que eran mellizos, y resultaba comprensible. Siempre los comparaban en tamaño, altura y capacidades verbales. Durante un largo período, cuando ambos eran aún pequeños, en la etapa de los 2 a 3 años, sencillamente pensábamos que Soren estaba más adelantado por el beneficio de tener un hermano mayor. Y gran parte de esto era verdad. Siempre estaba observando lo que Sealand hacía. No obstante,
Era él quien lograba todos los hitos del desarrollo, en contraste con su hermano que solo alcanzaba las calificaciones típicas. Tal vez fuera por lo mucho que Nick y yo nos deleitábamos en nuestro papel de hijos menores de nuestras familias de origen. Quizás se debiera a que ambos hemos descrito quiénes somos con un «bueno, soy el bebé de la familia», como si eso explicara ciertos aspectos de nuestras personalidades y nuestros enfoques de la vida. O puede ser que fuera porque Soren es de verdad el bebé de nuestra unidad familiar, la segunda parte del álbum parental, después de estrenarnos con Sealand. Así que queríamos que Soren fuera capaz de adueñarse de su función completamente como hijo pequeño. No obstante, Dios tenía un papel distinto para él. La idea parecía una locura. Yo había forjado mi carrera a través de la radio, grabando música y luego permitiendo que las estaciones de radio pusieran mis canciones. No hablaba en la radio sobre la música de otros. ¿Y ahora esas personas me proponían que fuera una disc jockey radiofónica? Tenía bien claro mi papel de cantante. Comprendía en qué parte de esa ecuación encajaba, lo que se exigía, quién era yo en mi función musical. Sin embargo, cuando le añadí a esto mi rol de mamá, surgieron nuevas responsabilidades y deseos. Se había acabado la posibilidad de quedarme hasta bien tarde en la noche escribiendo, grabando y en general viviendo el estilo de vida creativo de una lechuza nocturna. Recuerda que yo tenía la profunda necesidad de proporcionarles estabilidad y rutinas diarias a mis hijos. De manera que estar constantemente en la carretera y buscando letras hasta altas horas de la madrugada era algo que tendría que cambiar. A lo largo de los años había estado haciendo unas cuantas visitas a la emisora de nuestra música cristiana en Nashville. Resultaba divertido interactuar con las personalidades del programa matutino, y mis entrevistas con las emisoras de todo el país me habían proporcionado una idea de cómo conversar mientras estábamos al aire, cómo mantener mis pensamientos dentro de los segmentos de tiempo. Y me encantaba estar al tanto de las tendencias y las conversaciones actuales, algo que también solía funcionar cuando yo era la invitada del programa. No obstante, todavía me seguía sorprendiendo que el director general de la emisora acudiera a mí con una idea que yo no había considerado jamás. Durante una serie de cambios, me preguntó si me interesaría formar parte de un nuevo equipo matinal de la cadena. Se llamaría The Family Friendly Morning Show, el programa matutino cordial de la familia, y se retransmitiría en un centenar de emisoras de todo el país. Yo participaría como presentadora invitada durante unos cuantos meses, pero la idea de realizar un trabajo así a tiempo completo representaba un territorio nuevo. Era una función que yo no había buscado y para la que no me había preparado, pero una para la cual Dios había estado preparándome. Los chicos seguían entre las etapas de bebé y los 3 años de edad, y yo quería estar en casa con ellos todo lo que pudiera como su cuidadora principal, del modo más sistemático posible, a la vez que permanecía en el ámbito de la música y el ministerio. Tal vez estés pensando, ¿cómo encaja ser una personalidad de la radio que presenta un programa matinal de éxito con el objetivo de establecer una vida hogareña predecible? Buena pregunta. El asunto es el siguiente. Si te levantas a las 4 de la mañana, 5 días a la semana, tendrás que alinear muchas cosas en tu vida. Al menos si quieres ser capaz de formar frases completas mientras estás en el aire. Y no olvides que este formato radiofónico es en vivo, de modo que no hay posibilidad de volver atrás y corregir cualquier jerga embrollada que sueltes por haberte acostado tarde. Todo ocurre en tiempo real. Después de orar sobre esto, decidí asumir este nuevo rol, y esto conllevaba hacer unos cuantos cambios. Significaba que tendríamos que establecer una firme rutina y ceñirnos a ella para asegurarnos de que yo disfrutara de un buen sueño antes de ponerme detrás del micrófono muy temprano cada mañana. También significaba que podíamos apoyarnos en una planificación económica más estable, ya que este empleo era un trabajo fijo,
en lugar de experimentar los días de mucho y las vísperas de nada en la industria de la música. Por primera vez en mi vida me levantaba cada día. Me desplazaba hasta la emisora en torno a las 4 de la mañana, me preparaba para el programa, me sentaba tras el micrófono durante 4 horas con mi copresentador, Doug Griffin, concluía unos pocos detalles y regresaba a casa, a la que llegaba justo después de que los niños hubieran acabado de desayunar. Rutina. 5 días por semana. The Family Friendly Morning Show sigue emitiéndose en un centenar de emisoras radiofónicas de todo el país, con 1,5 millones de oyentes. Fue una actividad profesional que nunca había imaginado. Sin duda, hubo curvas de aprendizaje y horas de acostarse que no se cumplieron, y días en los que tardé un poco más en la emisora. No obstante, por lo general, este nuevo papel que estaba desempeñando suplió las necesidades de mi familia de un modo que yo no habría podido orquestar por mí misma. Me enfrenté a algunas críticas de parte de aquellos que pensaban que me estaba limitando a vender mi música. Tampoco podía seguir aceptando todos los compromisos que me ofrecían para cantar. El nuevo trabajo incluso modificó la frecuencia con la que grababa. Estoy segura de que algunos interpretaron mi nueva función como la renuncia a la antigua, como la chica con éxitos en la radio que abandonaba para convertirse en alguien que hablaba de los discos de otros. Fue un tiempo de amoldarse, de liberarme de algunas formas de verme a mí misma mientras me adaptaba a una nueva persona, a la manera en que los demás me veían. Hay roles para los que has nacido. Tienes tu lugar en tu familia de nacimiento. Desempeñas el papel que tus padres te asignan. Cumples tu cometido en la dinámica de la familia. La hija obediente, la rebelde, la humorista de la familia, lo que sea que eso signifique para ti. Ejerces los roles que buscas para ti misma. La chica que trabaja, la mamá que se queda en casa, una voluntaria, una novia, una amante, una amiga. Llevas a cabo la función por la que eres conocida en tu comunidad. La muchacha que siempre es positiva o la que puede conseguir los mejores artículos en los remates silenciosos. O tal vez seas la triunfadora dispuesta a ofrecerse voluntaria para cualquier cosa. Sin embargo, por mucho que haya pensado en algún rol como algo permanente, algo fijo que puedo definir y entender yo misma, la mayoría de los roles comprenden este pequeño rasgo. Cambian. Reciben un nuevo propósito. A veces aceptamos el cambio o la definición distinta. En otras ocasiones, no. Quizás jamás te imagines en el papel de una madre soltera, ni en el de una mamá que se queda en casa, o una que trabaja. ¿Podemos hablar de esto en un momento? Todas las madres trabajan. ¿Alguien puede decir amén? O soltera, o divorciada, o esposa de un adicto. Y cuando se produce ese cambio de funciones, ese lugar en el que no te viste nunca, ¿qué ocurre? ¿Cómo nos entendemos a nosotras mismas al comprobar que nuestros papeles no son lo que pensábamos? ¿Cómo lo ajustamos todo a los ángulos que, según creíamos, formaban nuestra medida? Resulta fascinante leer en la palabra de Dios sobre muchas personas que se encontraron desempeñando funciones que nunca habían imaginado realizar. Estoy casi segura de que Noé, que vivía en un lugar sin acceso al mar, en mitad de un continente, jamás pensó que sería un experto constructor naval. ¿Y qué me dices de Gedeón? Alguien que se esforzaba por vivir como un pacificador y se vio encabezando una unidad militar preparada para atacar al enemigo más opresor de Israel. ¿Y qué hay de María? Hablando de una inversión de papeles, ella pasó de ser una buena chica virginal a convertirse en el tema de chismorreo de cualquier cafetería del país, con el asunto de su embarazo adolescente incluido y todo lo demás. Y ya que estamos con el tema de María, hablemos sobre su hijo, Jesús. Estaba con Dios, era Dios,
trascendió el tiempo y después, ¡boom!, se convirtió en un bebé gritón, en un niño pequeño que debía aprender a ir al baño, en un niño de 12 años que asistía a la sinagoga, en un hermano mayor, en un soltero perpetuo, un antiguo carpintero polémico, un defensor del cambio social que fue vilipendiado, y, finalmente, en un reo condenado a la pena capital. Sí, me arriesgo a pensar que Jesús es el ejemplo de toda esta historia de darle un nuevo propósito a algo. Pablo les recordó a los primeros cristianos de Filipos que la humildad es el componente más importante de cualquier rol que se nos encomiende. Les trajo a la mente que Jesús estuvo dispuesto a dejar a un lado las glorias que poseía en su identidad como Dios y permitió que su rol cambiara al de un esclavo. Por lo general, los filipenses eran ricos. Vivían en una región pequeña, pero importante. Y las personas a las que Pablo conoció allí permitieron que su fe en Jesús les diera un nuevo propósito a sus funciones en la comunidad. El apóstol escribió en su carta a esta iglesia: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Lidia era una mujer de negocios rica que vivía en Filipos. Había conseguido el éxito vendiendo tela de púrpura, la cual constituía la tendencia más importante de la moda de aquella época, como las marcas de los diseñadores actuales. Las personas que podían permitirse vestir ropas de púrpura se consideraban pudientes, y enriquecieron a Lidia mientras las demandas de su tela se hacían cada vez mayores. Ella conoció a Pablo y Silas y fue atraída por el mensaje paulino acerca de Jesús. En última instancia, Lidia y toda su casa recibieron el bautismo. Su hogar se convirtió en un lugar de refugio para Pablo y Silas tras su milagrosa liberación de la cárcel y en el sitio de reunión de la nueva iglesia en aquella zona. Muchos historiadores creen que ayudó económicamente al mantenimiento de gran parte de la obra misionera de Pablo y Silas como resultado de su fe en Jesús. Me veo obligada a pensar que la disposición de Jesús a dejar que Dios moldeara su función fue lo que la inspiró. Afrontémoslo. Al parecer, ella llevaba una buena vida en Filipos. Tenía un gran producto, un negocio floreciente, clientes satisfechos. Podría haber vivido de ello mucho tiempo, sin la molestia de albergar misioneros en su casa, sin el fastidio de que los cultos de la iglesia se celebraran en su hogar, sin el inconveniente de compartir su cuenta bancaria. Sin embargo, Dios tenía otras ideas. Y ahora, todos estos siglos después, leemos sobre ella, la magnate de las telas que permitió que a su papel se le asignara un nuevo propósito y se convirtió en una figura importante en la difusión del cristianismo. Y todo porque estuvo dispuesta a asumir un nuevo rol. Estaba aquello que se te daba bien y el papel en que te sentías cómoda. El título que te gustaba tener delante de tu nombre y la expectativa que tenías de que esa función siguiera adelante. Una definición de quién eres. Pero entonces, las cosas cambian. En ocasiones se debe a que el cónyuge decide marcharse, o el jefe te indica la puerta, o tus padres ancianos te necesitan y dejas a un lado ese empleo que te encanta a fin de estar ahí para ellos. O a veces has estado intentando reclamar un rol. Te has esforzado para ello. Has soñado a lo grande. Has hecho los contactos adecuados. Te has presentado temprano. Te has quedado hasta tarde. Sin embargo, las cosas no están saliendo bien.
y ahora te tienes que enfrentar a que quizás ese papel no era para ti. ¿Y ahora qué? Nuestras funciones no son estáticas, aunque con frecuencia lo pensemos. De la casa de nuestros padres pasamos a nuestro primer apartamento. Del puesto de asistente escalas al de directora. Dejamos de estar solteras para ser la novia de alguien, la prometida de alguien, la esposa de alguien. De ser la tía favorita te conviertes en la mamá de tu hijo. Cuando estas funciones esperadas cambian de la forma prevista o gradualmente, en realidad no sentimos el aguijón de la transición. Sin embargo, cuando nuestro papel se invierte, cuando se le da la vuelta al guión, cuando lo que se nos exige es algo que no vimos venir y nos sentimos totalmente fuera de lo que pensamos era la descripción de nuestro trabajo, esto nos puede parecer una injusticia. Lo que me saca de quicio es querer que las cosas sean justas y predecibles en lo que respecta a todo este tema de estar dispuesta a aceptar el papel que Dios tiene para mí, en lo que concierne a lo que Él tiene para mis chicos. No obstante, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a sonreír con el rol de roles. Y parte de cómo Dios me está enseñando esto, de cómo me está mostrando el guión de mi vida que Él ha vuelto a escribir, es a través de las sonrisas de Soren. Él sonríe ante el papel que desempeña. Le sonríe a su hermano, a su vida real, a su vida actual, sin guardar una sonrisa para lo que pueda venir. Íbamos a llevar solo a Soren a la próxima gira de primavera. El propósito era darle un respiro, prestarle una atención especial. Nos inquietaba que pudiera estar sintiendo la carga de su lealtad a Sealand. Nos preocupaba que no estuviera experimentando el hecho de ser el pequeño de la familia. De modo que organizamos todos los planes e ideamos una gran solución para que Sealand permaneciera en Nashville. Le contamos todo esto a Soren con un gesto de manos tipo ¡tarán!, al estilo del jazz. Su respuesta no fue la que esperábamos. Su habitual sonrisa dio paso a un puchero, y luego sus ojos se anegaron de lágrimas. «No puedo vivir ni un solo día sin mi hermano», gimió. «¿Eh?» Intentamos explicarle que sería un tiempo en el que podríamos centrarnos solo en él, que podrían ser unos días especiales para él, su papá y yo. Pero Soren no lo aceptaba, en absoluto. De manera que acabamos llevándonos a ambos niños en un Chevy Sprinter atestado, lleno hasta los topes con nuestro grupo y el equipo, porque Soren no podía pasar un solo día sin su hermano. Sinceramente, es probable que Sealand hubiera estado igual de contento quedándose en casa con los consentidores abuelos paternos. Incluso es posible que se hubiera sentido más feliz, ya que podría haber seguido con su rutina preferida. Sin embargo, Soren se habría sentido desdichado sin su hermano. La voz de Soren es la que destaca. Habla en defensa e inclusión a favor de su hermano. Si Sealand lo acompaña para experimentar la vida en la carretera, Soren sonríe. ¿Estábamos siendo cuidadosos, sin querer que Soren se sintiera sobrecargado o demasiado responsable? Por supuesto que sí. Sin embargo, este es uno de los misterios y la belleza de llevar bien tu papel al que se le ha asignado un nuevo propósito. Te hace más completa. En los albores del dramático diagnóstico de autismo para Sealand, habría sido fácil perderlo de vista. Sí, Soren es protector y asombroso con su hermano mayor. Sin embargo, alguien me recordó hace poco que Sealand también invierte en su relación con su hermano pequeño. Y esto hace a Soren más completo. Recientemente me encontraba revisando algunos vídeos antiguos de los niños en mi teléfono móvil. Sonreí al ver los archivos en los que soplaban las velas de una tarta de cumpleaños, y me quedé pasmada al ver cuánto habían crecido en los últimos meses.
Seguí desplazando con el dedo aquellos vídeos que me provocaron todo tipo de sentimientos maternales. Aquellos pequeños fragmentos de cuando eran niños pequeños. Mamás, tomen vídeos. Guárdenlos. Súbanlos a un montón de sitios. Confíen en mí con respecto a esto. Y allí estaba ese vídeo. Soren con 19 meses, con una sonrisa tan grande como la Navidad. Seeland, de 2 años y medio, dando vueltas en torno a su hermano y saltando delante de él, fingiendo asustarlo. En este pequeño vislumbre del pasado, Soren suelta una risita y ríe a carcajadas con cada intento de Seeland. Y mientras ríe, repite una y otra vez con su voz chillona de niño pequeño: ¡Feliz, feliz! En realidad, a Soren no le interesa lo que implica el típico papel de ser el bebé de la familia. Él vive y es feliz en el rol hecho a la medida para el pequeño de esta familia en particular. Y en esta familia, eso lo convierte en el hermano pequeño del hermano mayor Seeland. Y Dios ha personalizado esa función estrictamente para él y lo ha preparado para ella. Soren ríe. Soren se preocupa. Soren defiende. Soren protege. Soren sueña. Soren sonríe. ¿Qué es un papel o un rol? Me sumergí en profundidad en este término, papel, queriendo entender de dónde procede. Resulta que es algo genial, realmente sorprendente. Deriva de la palabra rol. Este término define la manera en que solían llevar un pergamino o papel, una superficie sobre la que se escribía y se enrollaba. Así llevaban los documentos importantes, los guiones o las cédulas de identificación. Un rol era el guión de un actor, el documento que contenía sus diálogos. Es la misma palabra de base del término rollo, manuscrito, ese material escrito que se enrolla. Uno de mis versículos favoritos de la Biblia es Salmos 139, versículo 16, que dice: «Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos». Asegúrate y comprueba la palabra libro. En el original hebreo significa rollo. Cualquiera que sea el rol o papel que Dios te ha asignado, Él te proporciona el rollo, el manuscrito que necesitas. Las palabras, la sabiduría, la inspiración. Incluso si no te sientes preparada para el papel. Incluso cuando éste no parezca encajar. Empecé a encontrar más y más versículos que me demostraban la relación entre rol y rollo. Este versículo seguía destacando ante mi vista. «Y he puesto mis palabras en tu boca, y te he escondido a salvo dentro de mi mano. Yo extendí el cielo como un dosel, y puse los cimientos de la tierra». Isaías, capítulo 51, versículo 16. En otras palabras, y valga la redundancia, Dios proveerá las palabras de nuestro guión. En las Escrituras, Salomón no se sentía preparado para el papel que recibió. Técnicamente, no era él quien debería haber recibido el trono a la muerte de su padre, el rey David. No era el hijo primogénito a quien solía destinarse la corona. Ni siquiera era el segundo, el tercero ni el cuarto. Tenía muchos hermanos mayores en la línea sucesora para asumir el reinado. Sin embargo, se vio en el papel de rey. Le dijo a Dios: «Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande,
que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 7 al 9. En respuesta a la humilde petición de Salomón, Dios le otorgó el rol de dirigir, las palabras y el guión que lo llevaron a ser considerado el rey más sabio. Dios le dio un nuevo propósito a la posición de Salomón, pasando de ser uno entre los 19 hijos del rey David a convertirse en el vástago que llevaría el legado de su padre como rey. Jesús también le dio un nuevo propósito al rol de sus discípulos. Tomó un grupo de hombres que nunca habían recibido una formación para el debate ni habían asistido a la universidad bíblica, y les proporcionó funciones de liderazgo en la iglesia primitiva. A este grupo diverso de personas de distintas regiones de la Tierra Santa, que habían llevado vidas distintas, algunos como pescadores comerciales, uno como recaudador de impuestos, los hizo pioneros. Y porque habían seguido a Jesús, no tardaron en hallarse en todo tipo de situaciones que nunca habrían podido imaginar. Jesús los alentó y les recordó que Él proporcionaría el rollo o manuscrito para el rol. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles, para mi testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mateo, capítulo 10, versículos 18 al 20. Cualquiera que sea el rol o papel que Dios te ha asignado, Él te proporciona el rollo, el manuscrito que necesitas, las palabras, la sabiduría, la inspiración. Resulta divertido que yo tuviera un idealismo semejante con respecto a mi rol como la pequeña de la familia. Aunque la mayoría de las personas consideran que el más pequeño es quien recibe todos los mimos y toda la atención adicional, el plan de Dios hizo que me convirtiera en el sostén de la familia. Yo proveí económicamente para mi familia extendida durante un período de tiempo, ya que ellos pusieron su vida en pausa para ayudarme con mis horarios de grabación y viajes durante mi adolescencia. Convertirme en la cuidadora de quienes me habían cuidado a mí era una inversión de papeles. De modo que no debería ser una sorpresa que Dios no estuviera limitado de nuevo en mi vida al atribuirle a Soren un papel típico. Hace poco me presenté en la escuela de los niños, justo antes del comienzo del año escolar. Estaba ayudando a preparar algunas cosas. Me hallaba decidida a ser aquella supermamá en el salón de clases, con la capa volando al viento. Había llevado a los chicos conmigo y se encontraban en una mesa de la cafetería, dentro de mi campo visual, conversando tranquilamente entre sí mientras esperaban a que yo acabara. Una de las profesoras, la señora Green, cruzó por la cafetería y los vio allí. «Chicos, necesito ayudantes», dijo. «¿Me podrían ayudar a organizar algunos libros en mi salón de clases?» Su vista se encontró con la mía. Movió su cabeza buscando mi aprobación y yo asentí. Los niños saltaron, dispuestos a acabar con todo el tiempo que llevaban sentados. Siguieron a la señora Green, listos para mostrar sus aptitudes como voluntarios, como hijos de la supermamá escolar. Al cabo de un rato, la señora Green regresó a la cafetería con ellos una vez cumplida su misión. Volvieron a ocupar su sitio en la mesa mientras la profesora vino hacia mí, con una sonrisa pensativa en los labios. «Jaycee, tengo algo que decirte sobre los chicos», me comentó. «¿Le han dado problemas?»
Pregunté. «Oh, no, en absoluto», respondió. «Deja que te cuente lo sucedido. Les pedí que colocaran libros sobre algunas mesas al fondo de mi clase, que los colocaran bien, de forma que pudiéramos estar seguros de que mis alumnos los vieran el primer día de clase. Empecé a poner algunos montones de libros sobre mi escritorio, y Sealand se puso de inmediato manos a la obra, dispersándolos por las mesas. Pero entonces Soren los siguió y reorganizó los libros. Los dispuso tal como yo había descrito, de manera artística, de tal forma que los libros de desplegables estuvieran abiertos para mostrar el arte que contenían, y que otros permanecieran de pie y derechos a lo largo del camino. Cuando acabamos, Soren me llevó aparte y me susurró: «Señora Green, le pido disculpas por lo de los libros. Todavía no le he enseñado a hacer eso». La señora Green y yo cruzamos la mirada durante un largo instante y después volvimos la vista hacia los niños que estaban sentados en una mesa de la cafetería. Nos volvimos a mirar y los ojos de la maestra se inundaron de comprensión y amabilidad. Todavía no le he enseñado a hacer eso. Fue la primera vez que Soren identificó con mayor claridad su papel en la vida de Sealand. Ese papel que existe y es más importante que el orden de su nacimiento en la familia. La función para la que había nacido de verdad y para la que Dios lo había preparado. El guía protector y compasivo de un hermano pequeño. Ojalá todos aprendiéramos a cumplir con nuestro rol. Dale la vuelta al guión. ¿Qué rol sientes que se te ha asignado en tu familia de origen? ¿Qué rol has heredado? Ese lugar donde tuviste que llenar la brecha, ocupar el sitio en el banco, aunque pensaras que no encajabas en esa posición o no se alineara con tus metas personales. ¿Qué aprendiste de esa herencia? ¿Hay algún rol que no te decidas a asumir? Quizás el puesto de directora en el trabajo, ese que parece asustar por las responsabilidades que conlleva y que luchas para verte desempeñando. En ocasiones, ha recorrido mi mente un guión que me indica que no tengo la suficiente educación ni la experiencia, ni la sabiduría para llevar a cabo una función que parece fuera de mi alcance. No obstante, he llegado a entender que solo se trata del enemigo que intenta mantenerme abatida. ¿Qué paso podrías dar hoy, esta semana, para intentar dar un paso adicional hacia un rol que te asusta un poco? Tal vez se trate de liberarte de una función que has apreciado mucho, como la necesidad de dejar de ser una supermamá en la escuela, porque tu hijo más pequeño ya se ha ido a la universidad y es hora de darle paso a una nueva generación de madres. Si te encuentras en un período de transición, alejándote de un tiempo especial en tu vida como madre, tu vida laboral, lo que sea en tu caso, tómate el tiempo para reflexionar, no en lo que sientes que estás perdiendo, sino en lo que podría estar en el horizonte. Nos resulta muy fácil quedarnos atascadas en un tiempo de transición y limitarnos a mirar al pasado. ¿Qué podría haber en tu horizonte? ¿Qué interés has tenido que mantener en un segundo plano durante un tiempo? ¿Qué visión tienes de ti misma, de quien quieres ser en esta nueva etapa de tu vida? ¿Qué pasos puedes dar hoy para empezar a caminar hacia el futuro?